Muy bien, pruebas de esfuerzo, sí, vamos a tratar de terminar hoy con con la prueba cardiopulmonar, sí, con la prueba de caminata de 6 minutos. Bueno, generalmente nosotros esto lo vamos a volver a ver cuando demos la parte de fisiología, ¿sí? Con las respuestas y adaptaciones cardiovasculares, específicamente con las respuestas respiratorias. Entonces, las pruebas de ejercicio cardiopulmonar lo que hace o lo que tiene como finalidad es poner en movimiento, ¿sí? O sea, evaluar de alguna forma la cinética de los diferentes órganos, específicamente el corazón y secundariamente el pulmón. Vamos a ver que hay diferencias entre una prueba de ejercicio desde el punto de vista de... Profe, sí, disculpe, Reina quiere que la acepte. uy, perdón. Perdón, no, había varios que no estaban aceptados. Perdón, no me salía ni un iconito. Bueno, entonces, repito, las pruebas de ejercicio para la gente que recién se conecta, o sea, no dijimos nada. Las pruebas de ejercicio pulmonar lo que hacen es medir el funcionamiento, o sea, medir el funcionamiento tanto del corazón como del pulmón, ¿sí? Durante una actividad, o sea, durante un ejercicio. Lo que se busca acá en las pruebas de ejercicio cardiopulmonar es de alguna manera identificar qué es lo que está fallando, qué es lo que está sucediendo, si está fallando el corazón o si está fallando el pulmón, qué es lo que de alguna forma se ve afectado. Entonces, en las pruebas de ejercicio cardiopulmonar se hace un análisis integrado, ¿sí? De todos los sistemas en realidad, como respuesta a una actividad de característica incremental, ¿sí? Una actividad que pone en juego, ¿sí? La cinética, la dinámica, el funcionamiento de los diferentes órganos. Entonces, una prueba de esfuerzo implica que yo realice actividades eh, que me generen un gasto energético más allá de los valores de reposo, ¿sí? Nosotros vamos a ver que la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, de alguna manera, se utiliza mucho para diferenciar problemas cardiovasculares de problemas respiratorios, ¿sí? Ya que un paciente que es característico, ustedes saben que la disnea como signo puede estar presente tanto en pacientes cardiovasculares como o sea, en pacientes que tienen una cardiopatía y en pacientes que tienen alguna alteración a nivel pulmonar. Entonces, existen de alguna manera situaciones en las cuales insuficiencias cardíacas muy avanzadas emulan patologías respiratorias o muchas veces patologías respiratorias, ¿sí? Emulan como una insuficiencia o una incapacidad del corazón para poder solventar la demanda metabólica. Entonces, en esas cuestiones, todos los estudios estáticos, resonancia magnética, tomografía axial computada, quedan de alguna forma limitadas y eso hace que de alguna manera las personas tengan que someterse a exámenes de esfuerzo para poder diferenciar cuál de los elementos de alguna u otra manera está fallando. ¿Ustedes ya dieron con Saracho pruebas ergométricas? En kinefilaxia, profe. En kinefilaxia. Perfecto. O sea, acá porque en cardio también lo tienen que dar. Sí, profe. Dimos, sí, profe. Sí, dimos también. La última clase dimos. Perfecto, muy bien. Entonces, sabemos que los protocolos, ¿sí? de esfuerzo tienen que ver más, diríamos, ustedes saben que las personas, o mejor dicho, los protocolos se adaptan a las personas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de protocolo es de qué manera nosotros vamos a imponer la carga física para ver la respuesta del corazón. Entonces, existen innumerables protocolos
tanto para cinta como para bici, estática obviamente, cinta sin fin, bicicleta, inclusive para remorgómetros, y diferentes, ¿cómo se dice?, pruebas de campo, porque inclusive hoy por hoy se está trasladando mucho la prueba de esfuerzo en los ambientes deportivos, en el campo, y se está haciendo lo mismo para pacientes, diríamos, en sus respectivos ambientes. Entonces, las pruebas de esfuerzo, o sea, los protocolos, es decir, la manera en que se va a implementar la carga de esfuerzo, va a depender del paciente. O sea, no existe una, ¿cómo se dice?, una prueba de esfuerzo, un protocolo que sea específico para una patología o para un grupo de pacientes. Por ahí hay pacientes que se van a beneficiar mucho más de una prueba de esfuerzo progresivo e incremental, es decir, ir subiendo en escalera, ¿sí?, el esfuerzo. Sería una manera, ¿sí?, de evaluar cómo responde el organismo, ¿sí?, ante el esfuerzo. Entonces uno lo que hace es ir colocando un basal, sube la velocidad, ¿sí?, mantiene, nuevamente sube el esfuerzo, lo mantiene, ¿sí?, y de esa manera nosotros generamos un prueba de esfuerzo, ¿sí?, progresivo o incremental. A diferencia, estamos hablando acá obviamente de velocidad y fuerza, de esfuerzo. Acá obviamente que lo que se hace es incrementar la resistencia, si se quiere, voy a poner resistencia, las pendientes, es decir, digamos, el componente de gravedad que puede tener en el caso de una cinta sin fin, ¿sí? Y después sí tiene otros tipos de pruebas de esfuerzo que son de esfuerzo constante, en el cual la persona inicia, ¿sí?, la actividad, ¿eh? Se le eleva un poquito la intensidad y se mantiene hasta el final del ejercicio. Entonces, que un protocolo sea progresivo, incremental o de esfuerzo constante, depende más, ¿sí?, de las características de los pacientes, depende más de sus actividades de la vida cotidiana que de otros elementos, ¿sí? Entonces, por ahí hay pacientes de 70, 78 años que tienen una capacidad física excelente, excelente, y obviamente que se utiliza un protocolo, ¿sí?, progresivo, ya que su capacidad física le permite ir subiendo, ¿sí?, para ver cómo está su sistema. Sin embargo, hay pacientes que de alguna manera son mucho más jóvenes, adulto mayor, pero está totalmente desacondicionado, y está claro que es preferible un esfuerzo, ¿sí?, constante para ver su capacidad, su tolerancia al esfuerzo o su resistencia. Insisto, va a depender de varios factores, ¿sí?, los respectivos tipos de protocolo. Por ahora, lo que ustedes tienen que saber, ¿sí?, es que ambos protocolos me dan una información general de cómo está funcionando el sistema cardiorrespiratorio, ¿sí? Tenemos esfuerzos progresivos, como le dije, tanto de cinta de bicicleta, ¿sí? Ustedes lo habrán visto también con el licenciado Saracho acá. Los protocolos en sí mismos no, no me interesa que ustedes por ahí sepan o se me memoricen las pendientes, las rampas y demás. Eso no es el punto, porque nosotros como kinesiólogos no es lo que a nosotros nos interesa en sí mismo, ¿sí? Muy bien. Y tenemos que saber que hay una diferencia cuando nosotros hacemos un esfuerzo, ¿sí? Es decir, cuando nosotros somos evaluados en cinta, ¿sí?, tenemos de alguna forma un porcentaje más fisiológico, ¿sí?, de consumo de oxígeno con respecto a cuando se realiza en, en bicicleta, ¿sí?, debido a que no estamos de alguna forma cargando el peso. Entonces eso hace que el consumo de oxígeno sea mayor, ¿sí?, cuando nosotros caminamos que cuando nosotros pedaleamos, ¿sí? Entonces, insisto, que también que la persona camine o que vaya en cinta, también va a depender de las características del paciente, ¿sí? Hay personas que en su casa caminan lo justo y necesario, entonces hacer una prueba física en una cinta, ¿sí?, sería imponerle una carga muy alta, ¿sí?, generando más estrés, más fatigas y no un resultado que sea lo más adecuado
o que represente necesariamente lo que la persona hace en sus actividades de la vida cotidiana. Bueno, y a su vez tenemos que saber que en todas las pruebas de esfuerzo nosotros vamos a tener una serie de variables a medir, ¿sí? Que ahora lo vamos a, de alguna forma, a indicar. Estas son las variables, ¿sí? Que nosotros tenemos una prueba de esfuerzo convencional, que es la que ustedes vieron con Alfredo, que ya les digo, va a ser pregunta de examen parcial y de examen final. Así que sépanlo porque esa pregunta Alfredo siempre la hace, y lamentablemente por no saber, ¿sí? Muchas personas no les va bien. Entonces, este cuadrito, ¿sí? Imprímanlo, guárdenlo, porque sí o sí se le va a preguntar siempre. Siempre, siempre, siempre. Y a esto, ¿sí? A esto, en la prueba de cardio de esfuerzo, ¿sí? De cardiopulmonar, se le agrega sobre todo el intercambio de gases, ¿sí? La ventilación, ya que los pacientes van a realizar la actividad física con una boquilla, ¿sí? Que tiene sensores justamente para poder medir la producción de dióxido de carbono, ¿sí? El cociente respiratorio, el umbral anaeróbico, ¿sí? Y obviamente comparar sus parámetros de volumen, ¿sí? O de ventilación, que también son otros elementos que se van a controlar en una prueba de esfuerzo cardiorrespiratorio, aparte de los gases arteriales, ¿sí? Y también de los síntomas como se hacía en la prueba de fuerza convencional. Entonces, a una prueba de esfuerzo convencional, ¿sí? En una prueba de esfuerzo respiratoria, se le agrega, ¿sí? Todas aquellas mediciones que me indiquen cómo se encuentra la difusión, ¿sí? Cómo se encuentran los músculos ventilatorios, es decir, el proceso de la ventilación, volumen minuto, volumen corriente, la frecuencia respiratoria, la frecuencia de reserva respiratoria o la reserva respiratoria, ¿sí? Ese espacio muerto, ¿sí? Saturación de oxígeno, aparte, inclusive, nosotros diríamos con respecto a los gases arteriales, obviamente que esto se hace mediante una punción, ¿sí? Aparte de los síntomas limitantes, ¿sí? También se hace en, ¿cómo se dice? En las pruebas convencionales de ergometría. Claramente que una persona que está en insuficiencia respiratoria, ¿sí? Por más que esté en una insuficiencia respiratoria leve o moderada, ¿sí? Es una persona que no vamos a hacer una prueba de esfuerzo. Para que se haga una prueba de esfuerzo cardiorrespiratoria, la persona tiene que estar estable hemodinámicamente. Inclusive, fíjense que las pruebas de esfuerzo cardiorrespiratoria, ¿sí? Tienen que ir acompañadas, o sea, precedidas en realidad, de una espirometría. Entonces eso me va a determinar si el paciente está en condiciones, ¿sí? Ya que si está en una obstrucción grave, ¿sí? Es decir, una grave obstrucción, eso puede de alguna forma repercutir y acentuar la insuficiencia respiratoria. Entonces, claramente las pruebas de esfuerzo cardiorrespiratoria van precedidas con una espirometría, ¿sí? Recuérdenlo, ¿sí? Porque le puede después sonar conocido en un examen. Saben ustedes que el consumo de oxígeno me mide de alguna manera, ¿sí? El funcionamiento cardiorrespiratorio, sobre todo como por medio de la ventilación hacemos entrar los gases en sangre, ¿sí? La difusión que me permite el transporte del oxígeno, que obviamente se va a dirigir hacia el corazón, y el corazón va a bombear hacia todos los tejidos. Entonces, el consumo de oxígeno me representa el funcionamiento cardio, circulatorio y respiratorio, muscular del sistema. Y obviamente que va a ser un gran evaluador, fíjense, del transporte de oxígeno. ¿Cómo se transportaba el oxígeno en sangre? ¿Alguien sabe? Por la hemoglobina, profe. ¿Solamente por la hemoglobina? El 90% en la hemoglobina. ¿El 90% de la hemoglobina? No. No, El 70% a través de la hemoglobina, después disuelta en el plasma. En el plasma 70%. también. Pero eso no es dióxido de carbono. Ustedes me están chapullando. Bueno, yo más vale nomás que ustedes estudien porque no pueden decir que que el oxígeno va con 70%. ¿Cuándo?
¿Cuál es el porcentaje de transporte de oxígeno en la hemoglobina? 98. 98. El 98% del Al oxígeno va 90. transportado, ¿sí? No, Con la perdón. hemoglobina. Y el 2% o el 3% va en plasma. Mire, esa pregunta le hago en el examen y ustedes no saben, ¿sí? Solo se tienen que levantar del examen, o sea, no tengo que decirle nada, solo se tienen que levantar. Bueno, eso es una pregunta regalada, ¿sí? Que se puede preguntar en el examen parcial, y no quiero estas sorpresas, por favor. Bueno, entonces, ¿sí? Uno de los parámetros más importantes que presenta la prueba de esfuerzo cardiopulmonar es el umbral anaeróbico, o umbral también denominado ventilatorio, ¿sí? Entonces, siempre nosotros en condiciones normales, ¿sí? Producimos más oxígeno, ¿sí? O sea, si hacemos un gran consumo de oxígeno mayor a la producción de dióxido de carbono. Eso se acuerda que me daba el cociente respiratorio, que era de 0,8 y que dependía, ¿sí? De los macronutrientes que me aportan mayor o menor cantidad de oxígeno, etc. Muy bien. Pero en condiciones de ejercicio, es decir, cuando nosotros generamos, ¿cómo se dice?, un esfuerzo, sobre todo un esfuerzo moderado e intenso, se incrementa la producción de dióxido de carbono con respecto al consumo de oxígeno. Esa elevación desproporcionada, ¿sí? Depende de los sistemas metabólicos que se ocupan a nivel, obviamente, periférico. Entonces, fíjense, el umbral láctico, o umbral ventilatorio, o umbral anaeróbico, es un punto a partir del cual se empieza a elevar, ¿qué cosa? El ácido láctico, ¿sí? En sangre, y la ventilación, ¿sí? La ventilación se intensifica de manera desproporcionada con respecto, ¿sí? A nuestro consumo de oxígeno. Bien, vamos a quedarnos un poquito acá con respecto a esto porque es un punto clave para pacientes sanos, para pacientes con alguna patología cardiorrespiratoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque este umbral anaeróbico me está indicando, ¿sí?, qué tan preparado estoy yo para realizar un gran esfuerzo, ¿sí? ¿Qué tan capacitado estoy yo para realizar un esfuerzo? El ácido láctico, ¿de dónde proviene? ¿De dónde sale el ácido láctico? La glucosis anaeróbica. De la glucólisis anaeróbica. ¿Qué significa eso? Que nosotros en el citoplasma tenemos una enzima, que justamente es la lactato deshidrogenasa, que determina que ante un impacto, ante un esfuerzo, ¿sí?, moderado e intenso, la célula necesita producir ATP para solventar las demandas metabólicas que son impuestas, en este caso, a un tejido como sistema musculoesquelético. Entonces, como necesito plata ya, necesito energía ya, lo hago a expensa de la rotura de la glucosa, ¿sí?, en ausencia de oxígeno, lo cual me genera ATP en menor proporción, pero que me sirve, ¿sí?, y mayor producción de dióxido de carbono, que es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces yo produzco mayor dióxido de carbono, ¿sí?, con menor consumo de oxígeno, y sabemos que el dióxido de carbono guarda una gran relación ¿con quién? Con la producción ¿de qué? Cuando reaccionaba con agua y demás. Hidrogeniones. Hidrogeniones, exactamente, exactamente. Entonces, la acidez que se produce, ¿sí?, en el medio impide el adecuado funcionamiento muscular, y eso produce que nosotros tenemos dos mecanismos para eliminar justamente el dióxido de carbono, o los ácidos volátiles, ¿sí? Uno que correspondía de manera primaria, rápida, al minuto, que correspondía al sistema respiratorio, y otro que corresponde obviamente a los sistemas de gases no volátiles, que corresponde a la parte renal, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos un esfuerzo brusco, o hacemos un esfuerzo para el cual nosotros no estamos capacitados, es lógico que vamos a hacer una gran producción de ácido láctico, generando una acidificación del medio, que impide el adecuado funcionamiento celular, y que pone en juego diferentes mecanismos
que determinan, ¿sí?, la liberación de dióxido de carbono generando una ventilación, ¿sí?, desproporcionada, ¿sí? Esa es una ventilación desproporcionada. Muy bien. Entonces, cuanto más, ¿sí?, cercano a los inicios de consumo de oxígeno tenga yo el umbral láctico, ¿sí?, significa que estoy más desacondicionado. Cuando más lejos tenga yo, ¿sí?, con respecto a mi consumo de oxígeno, quiere decir que estoy más acondicionado para ese tipo de esfuerzo. Y claramente, este umbral láctico es totalmente desplazable, ¿sí?, mediante dicho entrenamiento. O sea, yo puedo incrementar esto, es decir, desplazar, ¿sí?, el punto hacia arriba, si nosotros a estos pacientes podemos generar un entrenamiento. Obviamente que este umbral láctico también se mide en los deportistas, también se mide en los pacientes sanos, para saber nuestro, de alguna forma, desacondicionamiento para un determinado tipo de esfuerzo. A quien no le pasó correr al bondi, ¿sí?, subirse al colectivo y estar ventilando de manera desproporcionada, que no podemos ni hablar, porque hicimos justamente una velocidad para la cual no estábamos capacitados. Nuestro sistema musculoesquelético nos dijo, está perfecto, buenísimo, yo te doy ATP, pero vos me lo pagás liberando el dióxido de carbono, ¿sí?, para que yo pueda restablecer mi consumo de oxígeno, y no paramos de hiperventilar, ¿sí? Obviamente que esto se acompaña mediante una taquicardia desproporcionada también al esfuerzo. Entonces, insisto, este punto es crítico, este punto es el que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, porque desde el punto de vista respiratorio me determina, ¿sí?, o me genera una información respecto a nuestros pacientes, ¿sí? Es decir, hay pacientes que pueden llegar hasta el umbral láctico, es decir, llegar hasta el cansancio, ¿sí?, hasta el cansancio, hasta el esfuerzo máximo, y hay pacientes que no lo pueden hacer debido a que antes de llegar, ¿sí?, a este nivel de cansancio encuentran ciertas limitaciones y le impiden llegar a ese máximo esfuerzo, ¿sí? Entonces, eso va a determinar que los pacientes respiratorios, ¿sí?, no siempre puedan alcanzar, el umbral láctico, debido a que la disnea, ¿sí?, la fatiga muscular, no le permite alcanzar, ¿sí?, ese nivel de ascenso brusco del ácido láctico. Sin embargo, los pacientes cardiorrespiratorios, los pacientes cardíacos, ¿sí?, sí lo pueden realizar, o sea, sí pueden llegar hasta la parte del umbral láctico, debido a que lo que les, de alguna forma les impide, ¿sí?, continuar el esfuerzo es los síntomas coronarios. Vamos a ver. Entonces, insisto, uno de los puntos duros para los pacientes respiratorios y para los pacientes con insuficiencia cardíaca es el umbral láctico, que me determina el acondicionamiento del paciente, ¿sí?, que nos ubica en qué parámetros estamos y cuáles son, ¿sí?, de alguna manera, los objetivos que nosotros vamos a tener desde el punto de vista de la rehabilitación. Insisto, nosotros vamos a volver con este tema cuando demos la fase de fisiología del ejercicio aplicada, ¿sí?, a los pacientes respiratorios. Es umbral anaeróbico, nosotros lo podemos tener obviamente de manera directa por punción capilar, que se realiza bajo ciertas características, ¿sí? Lo más frecuente es encontrar de forma directa a través de los gases ventilatorios, ¿sí? El consumo de oxígeno en el punto umbral aeróbico no debe superar, o debe superar el 40% del consumo de oxígeno máximo esperado. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Significa claramente, como dijimos anteriormente, que nosotros en condiciones normales generamos una producción más alta de oxígeno con respecto a la de dióxido de carbono en condiciones fisiológicas, ¿sí? Sin embargo, de alguna manera, en la parte de fisiología, nosotros tenemos que generar un incremento del dióxido de carbono, ¿sí?, una producción de dióxido de carbono con respecto al oxígeno, y si eso no se produce, estamos en presencia de una disfunción de característica circulatoria. Ahora si se corta, ¿sí?, yo de vuelta le mando la invitación. Bueno, el cociente respira... Sí. ¿Puedo volver a la diapositiva anterior? Sí, sí. ¿Y cuáles serían los valores ahí de referencia en una evaluación directa e indirecta, digamos?
disculpame al lado. ¿Los Ajá. valores de qué me dijiste? O sea, los valores de referencia en la punción capilar y en los gases ventilatorios. En realidad vos no tenés un valor de referencia estándar, sino que solamente sacás el porcentaje de acuerdo al valor que te da el paciente. ¿Me explico? Ah, ok. Es como el consumo de oxígeno. O sea, vos me decís, ¿cuál es el valor, diríamos, estándar de un consumo de oxígeno? No, diríamos, el consumo de oxígeno, primero que nada, no hay un consumo de oxígeno, por así decirlo, estándar, sino que va a depender para una misma edad, para un mismo paciente, si está entrenado, si tiene patología, está medicado, está medicado. Entonces no hay un valor estándar. Lo que se hace es obtener ese 40%, ¿sí?, del consumo de oxígeno. Diríamos, acá cuando dice consumo de oxígeno esperado, me adelanto un poquitito, ¿sí?, existen algunas fórmulas, ¿sí?, perdón, algunas fórmulas, ¿sí?, de consumo máximo de oxígeno, tanto para mujeres como para hombres y demás. ¿Se entiende esa cuestión? Entonces, teniendo en cuenta, obviamente, en este caso, por ejemplo, el peso, ¿sí?, la edad, fíjense los rangos de edad. Entonces, bueno, ¿sí?, en función de eso, uno, diríamos, completa el software y automáticamente le da, pero, insisto, no hay un valor estándar, sino que son, de alguna manera, valores, ¿cómo se dice?, que se calculan a partir del resultado del paciente, ¿sí? Sí, perfecto, me voy a perder. Muy bien. Bueno, el cociente respiratorio, ¿sí?, insisto. Con respecto al cociente respiratorio, tiene que quedar en claro, ¿sí?, relacionado con este punto, ¿sí?, del umbral anaeróbico, siempre nosotros en condiciones normales, ¿sí?, mantenemos una relación de mayor consumo de oxígeno con respecto a la producción de dióxido de carbono. Pero durante el ejercicio, eso se invierte, eso recuérdenlo, ¿sí? Es decir, producimos mayor dióxido de carbono que consumo de oxígeno. Pero ¿qué es lo que usted me tiene que aclarar ahí? Si yo hago un ejercicio leve, ¿sí?, con un Borg 2 o 3, esto se va a mantener, ¿sí? Pero si yo hago un ejercicio moderado, intenso, claramente se va a invertir, ¿sí? Entonces eso usted tiene que tener en claro. Porque muchos de ustedes están capacitados, capaz para caminar, vamos a suponer 100 kilómetros, ¿sí?, y para ustedes es un esfuerzo leve. Entonces eso no se va a cambiar. Ahora, para nosotros o para otras personas, caminar 100 kilómetros es realmente un esfuerzo, ¿sí?, moderado e intenso, y obviamente va a variar o se va a invertir esta relación. Muy bien. Fíjense la ventilación máxima, ¿sí? En el caso de la ventilación máxima, es un dato, o sea, la ventilación máxima es un dato que se obtiene de la prueba en espirometría. O sea, es como una especie de un valor accesorio, ¿sí?, a la espirometría. Entonces, lo que sería la ventilación máxima, ¿sí?, sería algo así como cuando se le predice al paciente que genere, por así decirlo, una inspiración máxima y una inspiración máxima y una expiración máxima durante 15 segundos, ¿sí? Y a esos, diríamos, a ese volumen se le multiplica por 4 para atender de alguna forma cuánto es el valor de ventilación máxima voluntaria, ¿sí? Claramente, ¿sí?, la ventilación máxima voluntaria, ¿sí?, necesita de las reservas, de tanto la reserva inspiratoria y de la reserva expiratoria, y me determina cuánto se modifica el volumen respiratorio, ¿sí?, con las presiones que nosotros generamos desde el punto de vista muscular. Entonces, repito, la ventilación, ¿sí?, máxima digamos, una prueba, generalmente es del 70% de la máxima ventilación voluntaria que nosotros tenemos en una prueba espirométrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes creen que no va a superar el 70% o el 60 al 70%. Justamente, nuestra musculatura, ¿sí?, está o que no está entrenada adecuadamente o que está afectada, ¿sí?, no me permite generar en 15 segundos máximas ventilaciones y máximas expiraciones, o sea, máximas inspiraciones y expiraciones.
Entonces, la ventilación máxima voluntaria se necesita en una prueba, ¿sí?, espirométrica, para entender cuánto volumen yo podría realizar, ¿sí?, en una ventilación de 1 minuto. Estamos hablando de la maximidad. Pero justamente eso determina que nosotros, si tenemos valores menores, ¿sí?, durante la espirometría, me está indicando mi ineficiencia de la parte de la musculatura ventilatoria, ¿sí?, para de alguna forma mantener el volumen, y puede ser eso una causa, ¿sí?, de disnea. Me está indicando mi capacidad. ¿Por qué? Porque si yo a este paciente, le voy a poner un ejemplo para poder contrastar. Nosotros vamos a ver después lo que sería la presión inspiratoria máxima y la presión inspiratoria expresa la Pmax y Pmax, ¿sí?, que son presiones inspiratorias. Esas presiones me miden, ¿sí?, la fuerza muscular, pero no me miden la resistencia. En cambio, la ventilación máxima voluntaria me está midiendo la resistencia. Y muchas veces yo puedo tener fuerza para generar una ventilación, pero no tengo resistencia para mantener la ventilación, ¿sí?, en el tiempo. Entonces, justamente la ventilación máxima voluntaria, ¿sí?, viene a poner de manifiesto esa alteración musculoesquelética, ¿sí?, que me determina o que es uno de los causantes de la disnea. ¿Se entiende esa cuestión? ¿Se entendió o no se entendió? Díganme, porque si no tenemos que volver. O sea, tiene que quedar en claro. Mi idea no es ir tan rápido, sino más bien dejar en claro. Para cuando se corte, insisto, yo te mando la invitación de vuelta por... Si Entonces, puede volver a repetir en vamos de el vuelta. próximo video. Fíjense, tengo acá que saber si la disnea es cardíaca o respiratoria. Vamos a partir de la base, ¿sí? Entonces, claramente, si yo no puedo mantener en el tiempo, ¿sí?, mi ventilación máxima, evidentemente, el problema es respiratorio, o sea, ventilatorio. ¿Por qué? Porque mis músculos no están capacitados